Buenos días, el día de hoy, sábado 17 de diciembre del 2016, damos inicio a la presentación final del proyecto terminal del estudiante Pedro Daniel Lara Maldonado. Él es estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y su presentación tiene como objetivo obtener el título profesional como licenciado en matemáticas. La dinámica de esta presentación, bueno, primero que nada presento a los profesores expertos, el maestro Martín Martínez Estrada y el maestro Saúl Ángel Cuevas, quienes nos van a hacer el favor de evaluar este examen, y su servidor Marlene Hernández Ortiz. Bueno, damos inicio a la plática del estudiante. Él nos hará el favor de realizar esta presentación en un lapso máximo de 20 minutos y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas, aproximadamente alrededor de 10 minutos. Adelante, Pedro. Buenos días, doctora Marlene, maestro Martín y maestro Saúl. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok, bueno. Les voy a presentar un proyecto terminal cuyo título es Análisis estadístico y probabilístico de la deserción escolar de IELTS mediante el método de regresión por mínimos cuadrados. Introducción. La deserción escolar en esta dependencia es un grave problema para los habitantes capitalinos, porque genera consecuencias de desarrollo sustentable en las oportunidades de conseguir un buen empleo. Comparativamente, este evento a lo largo del tiempo y determinar la predicción certera de esta problemática se considera el modelo estadístico del ajuste polinomial mediante el método de regresión por mínimos cuadrados. Objetivo: realizar predicciones de la deserción estudiantil en las últimas generaciones que no se ha realizado el corte de registro en la Subdirección de Administración Escolar, que comprenden del año 2013 hasta el 2014, para plantear una magnitud de aproximación de este fenómeno, para construir una estimación muestral, para definir cuál de los posibles valores futuros de la variable en conjunto es la más probable. Metodología: los datos se tomaron del registro que tiene el Sistema de Información Mexicana del Distrito Federal, Infomex. Delimitación general de este análisis estadístico: para analizar la modalidad escolarizada, para tomar los registros del número total generacional del ingreso y del egreso estudiantil, para no tomar en cuenta el género estudiantil y para no considerar los rangos de edad de los estudiantes. Las variables del análisis, definiendo para XY como la representación experta de la generación escolar, considerando desde la fundación del IELTS a partir de la generación 2001 hasta la delimitación de la generación 2012, definiendo para YI como el porcentaje de deserción generacional, que se define por la fórmula que está en color amarillo. Después se procede a realizar el cálculo de datos por año para el porcentaje de deserción generacional respectivamente. Aplicación del instrumento simulación y prueba de funcionamiento. Para poder realizar el óptimo ajuste funcional a los datos de la dependencia, se corrobora mediante el software de Wolfram Alpha con la sintaxis que está en color azul. Para que nos proporcione el diagnóstico, las opciones de diagnóstico a un ajuste polinomial cúbico, cuártico y cuadrático. Esto implica considerar el criterio de determinación para la elección de un único ajuste viable, que consiste en encontrar el mínimo valor del coeficiente de determinación mayor que el valor del coeficiente de determinación ajustado. Aplicándolo en las opciones de diagnóstico, infiere la determinación de un óptimo ajuste polinomial cuadrático. Esto implica la consideración de elaborar manualmente la tabla de ajuste de regresión por mínimos cuadrados para esta función determinada. A continuación, muestro la tabla correspondiente al ajuste polinomial cuadrático. Para considerar las sumatorias por columna, para que se proceda a encontrar los coeficientes de la función cuadrática, que se definen mediante el siguiente sistema matricial. Esto implica encontrar A0, A1 y A2. Luego se resuelve el sistema matricial a través del método de la inversa por medio del software de MatrixCalc, que en este caso se define por la fórmula que está en color amarillo. Estimación del intervalo de predicción al 95% de confianza, que está dado por
Elementos del intervalo de predicción. La matriz pronóstico para P-datos discretos generacionales se define por la fórmula que está en color verde limón. A continuación les muestro un ejemplo. Para la generación 2013 implica que su valor discreto se sustituye en la fórmula de la matriz pronóstico. Para que se pueda definir esta estructura, que está en color verde claro. Luego se define la matriz de parámetros, que son los coeficientes encontrados en el ajuste polinomial cuadrático. La matriz de diseño del ajuste polinomial se define por los valores discretos generacionales para este ajuste. La matriz de respuesta del modelo ajustado a los datos se define por los porcentajes de deserción encontrados. Considerando que el percentil unit student se caracteriza por sus grados de libertad, que se define como V. Considerado que el percentil unit student se caracteriza por el nivel de confianza al 97.5% en su distribución probabilística. Considerando que el error estándar de estimación es la suma de cuadrados del error, que se obtienen por las matrices transpuestas de parámetros de diseño y de respuesta. A continuación, muestro los resultados de los valores del ajuste para aplicar la relación de variables en el método de mínimos cuadrados. Para que se pueda hacer de la siguiente manera, para encontrar los coeficientes de la función cuadrática, se emplea la fórmula de la inversa con el software de matrizcal y resulta la fórmula que está en color amarillo. Para que se encuentren los coeficientes del ajuste polinomial cuadrático, se sustituyan en el modelo. Integración de resultados para los intervalos de predicción. Considerando el ajuste polinomial cuadrático, que se define por la fórmula que está en color amarillo, y los valores respectivos de la percentil de la test y del error estándar de estimación para esta fórmula que define el ajuste polinomial cuadrático. Luego se calcula el valor de la percentil de la test mediante el software de Wolfram Alpha. El valor está en color amarillo claro. Elementos matriciales para realizar operaciones en el intervalo de predicción. Para la matriz de diseño del ajuste polinomial, se sustituyen los datos discretos generacionales, delimitando hasta el ajuste polinomial cuadrático. Para la matriz de respuesta del modelo ajustado, consideramos los datos del porcentaje de deserción generacional hasta la generación 2012. Luego, se calcula el error de la estimación mediante los elementos matriciales que mencioné anteriormente para encontrar este respectivo valor del error de la estimación. Por lo tanto, se sustituyen los valores de la percentil de la test y del error de estimación en la fórmula generalizada del intervalo de predicción para encontrar la generación para predecir la generación 2013 y la generación 2014. Vamos a enfocarnos en el valor izquierdo de la bivalencia mediante las matrices de pronósticos y de parámetros en los respectivos intervalos de predicción. Primeramente se sustituyen las matrices correspondientes al lado izquierdo de la bivalencia para efectuar su operación con el software de Wolfram Alpha. Esta indicación está en color verde, por lo tanto, el respectivo valor del lado izquierdo de la bivalencia es de 81.470. Luego nos enfocamos en el valor derecho de la bivalencia mediante las matrices de pronóstico y de diseño en los respectivos intervalos de predicción. En el lado derecho se simplifica la operación matricial para encontrar un número entero o decimal. Mediante la sintaxis que está definida por la operación matricial que está en color verde, se ejecuta en el software de Wolfram Alpha para que nos dé el valor resultante que se debe sustituir en la fórmula del intervalo de predicción para que se pueda encontrar el respectivo resultado del valor derecho de la bivalencia, que es de 8.978. Por lo tanto, debemos estar corroborando los límites del intervalo de predicción mediante el software de PlayMATLAB con las siguientes instrucciones definidas. En PolyFit, da los coeficientes del polinomio de grado m, que en este caso aquí se define m, que se encontró manualmente en la ecuación de la mejor función polinomial, que ajusta los puntos por mínimos cuadrados con errores estimados. Y con Polycom, es la predicción polinómica con intervalos de confianza de la salida
95%. Esto implica realizar la ejecución de instrucciones definidas para encontrar los límites unilaterales de cada intervalo de predicción, que consiste en introducir las variables de los puntos del ajuste considerado X, Y generación de aserción, con el siguiente orden fundamental: primero el valor de Y y luego el valor de X, es decir, primero deserción, luego generación. Luego se agrega la instrucción política definida en este caso como el mejor ajuste encontrado y los de los coeficientes de esta respectiva función polinomial. Por lo tanto, se corroboran los predichos intervalos estudiantiles de la generación 2013 y 2014 de desertores. Esto implica considerar lo que se obtuvo de la implementación POLIFIT para que se encuentre en la última instrucción definida. El valor que está en color azul, el Y, el valor de Y es el lado izquierdo de la bivalencia y el valor de D es el valor derecho de la bivalencia. Formalmente decimos que Y es el límite unilateral inferior y el valor de D decimos que es el límite unilateral superior. Con esta sintaxis ejecutada da certeza de nuestros resultados obtenidos. Análisis de los resultados estimados. En la generación 2013 es del 72.49% hasta el 90.44% en la deserción estudiantil. En la generación 2014 es del 75.28% hasta el 96.73% de la deserción estudiantil. Interpretación de resultados. Considerando la premisa de que un modelo estadístico paramétrico se encuentra por medio del grado que determina el óptimo ajuste funcional polinomial, depende principalmente del nivel de confianza del 95% y de su bien social percentil de la distribución de Steiner. Los límites porcentuales de cada intervalo predictivo involucra que para tamaños de muestras grandes varían los resultados de la siguiente manera. Para la generación 2013, en su respectiva desigualdad encontrada, se compara con el último valor obtenido en los datos del ajuste, es decir, con el porcentaje de la generación 2012. Por lo tanto, se menciona que para su límite inferior el valor se considera optimista, a razón de que es proporcional. El valor es fatalista porque incrementa significativamente. Para la generación 2014, en su respectiva desigualdad encontrada, se compara con la desigualdad de la generación 2013 en sus respectivos límites. Por lo tanto, se menciona que para su límite inferior el valor aumenta sustancialmente y en su límite superior el valor es catastrófico porque sigue incrementando la deserción estudiantil. Conclusiones. Este tratamiento informativo de resultados en su valor porcentual de cada intervalo predicho refleja el error de muestreo de deserción estudiantil inherente al cálculo del error estándar de su dispersión generacional. Puede ser inferido a partir de un profundo estudio del pasado y aceptando que el comportamiento de los agentes históricos no se modifica sustancialmente. Se interpreta a corto plazo la cobertura de la eficacia terminal. Busca alentar a la dependencia en incentivar la flexibilidad de culminar los estudios a cada aprendiz del sistema escolarizado que está en riesgo de abandonar su plantel para que le genere una visión de superación personal al desarrollo profesional. Finalmente, les muestro las referencias bibliográficas que se ocuparon en este proyecto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a la sesión de preguntas. Iniciamos con el profesor Saúl. Adelante, maestro. Buenos días, ¿se me escuchan? Sí. Sí, buenos días. Sí, lo escuchamos. Okay. Me parece un proyecto muy interesante. Partes de un problema, utilizas varias etapas de la parte estadística, ¿no? Que es la recolección de la información, la organizas y presentas los resultados un poquito más allá. Me hubiera gustado tal vez ver dónde más puedes aplicar este tipo de estudios, no sé, no solamente en este tipo de situaciones, ¿no? Para decir el comportamiento de la estudiantil. ¿En dónde más podrías aplicar esto? En el egreso, bueno, también se podría aplicar en el egreso estudiantil, también se podría aplicar en el tipo, bueno, en el egreso estudiantil y es que ellos también reciben becas. Puede aplicar
fijarse en el número del porcentaje de becas cubiertas en el sistema, pero nada más me propusieron en mi dependencia analizar la deserción estudiantil. Ah, ok, o sea, lo estás enfocando de acuerdo a tu trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que me pusieron de proyecto para obtener la carta de terminación, Ah, que ok. hice como servicio. Ahora sí que me propusieron el tema y a mí me dejaron hacer toda la metodología y la implementación del software para corroborar los resultados. Bueno, también me hubiera gustado, bueno, me gusta la parte que manejas de todos los programas. Tal vez profundizar un poquito más en cómo realizas la programación de este tipo de situaciones para evitarnos tanto. Pues sí, es una herramienta muy importante la parte de la programación, ¿no? La parte estadística. Sí me gusta el proyecto. Yo creo que tiene muchas aplicaciones esto. Yo no he trabajado, pero más que nada con datos. En ocasiones es un poquito complicado trabajar experimentalmente y esa es una diferencia, ¿no? Creo que es un proyecto interesante. Yo creo que tiene más aplicaciones en el futuro. Ok, Gracias. ok, gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias, maestro Saúl. Adelante, maestro Martín. Sí, buenos días. Buenos días. Voy a hacer algunos comentarios y observaciones. Párrafos en los que tienes que mejorar la claridad de la redacción. Por ejemplo, en la página 3, el primer párrafo, en la página 2, el último párrafo. Y me gustaría hacer una precisión en la fórmula que pones en la página 3 de tu presentación escrita. Pones que PDG, que es el porcentaje como un cociente multiplicado por 100, pero cuando se pone multiplicado por 100 se le tiene que agregar el porcentaje, porque la fracción que te queda va a quedar en decimales, multiplicada por 100 te va a quedar como enteros, pero tienes que indicar que es un porcentaje. Okay. De notación, pero es muy básica, es digamos del lenguaje para la comunidad no matemática, y es importante que hagas esta precisión. Un comentario en el párrafo 1 de la página 4, tú hablas de predecir, sin embargo, con base en estadísticas no se hace una predicción, porque no hay certeza, no es un problema determinístico. Lo que se hace es dar una estimación de la tendencia esperada, esto con base a las interpretaciones de los conceptos probabilísticos. Una observación en tu trabajo es que propones que se va a hacer un ajuste polinomial, y con eso lo haces en la página anterior a partir de la 8 o anterior a la 8, y sin embargo posteriormente hablas de un ajuste lineal, y después de un ajuste único vuelves a justificar la parte de matemática del ajuste por polinomios con grado 3 o 2, y al final de cuentas haces un ajuste polinomial cuadrático, si no me equivoco. X cuadrático. Ajá. Entonces, ya una vez que tú das una fundamentación matemática para el caso general, no es necesario que la vuelvas a explicar para el caso de igual a 1, 2 o 3 general, ¿sí? Y bueno, pues el comentario respecto de tu conclusión en relación a que el límite superior era más elevado, pues es entendible, dado que estás ajustando por una función cuadrática y la función cuadrática crece, entonces la tendencia va a ser que va a aumentar. Por otro lado, me parecen alarmantes los resultados que tienes en el índice de deserción, porque como puedes observar, en el promedio simple están arriba del 70%, lo cual cae dentro de tu estimación. Entonces me parece alarmante, y pues sí, efectivamente pues estás implementando un método para hacer un pronóstico que evidentemente le va a dar cifras pues alarmantes, ¿no? Es interesante en ese sentido. Sí, adelante, compañeros.
Gracias por sus comentarios. Sí. Sí, gracias, maestro Martín. Pedro, a mí me gustaría que enfatizaras o nos comentaras un poco de los 3 temas de matemáticas que utilizas en tu proyecto. Como lo mencionas en tu título, pues está la estadística, probabilística, la probabilidad, perdón, y el ajuste de mínimos cuadrados. Me gustaría que dijeras las diferencias que existen entre estos y cómo es que se relacionan particularmente en tu proyecto. No se relaciona el grado del mejor ajuste polinomial que determina un intervalo de predicción. Ajá. Esa es la relación más estrecha entre el ajuste polinomial. Ok, entonces en cuanto al comentario del maestro Martín respecto a predicción y estimación, ¿cómo lo justificarías? ¿Es predecir o estimar? Estimar. Es que predecir me lo dijo Betty. Ya. ¿Y cuál sería cuáles serían las diferencias? ¿De estimar y predecir? Y no, de los temas. La diferencia sería que estimar el valor porcentual de la deserción es dar una determinación cuantitativa de lo que pueda ocurrir. Predecir es todo lo que se puede impedir en algún futuro. Ya, pero esto cómo lo aterrizarías en las diferencias que te proporcionan tus 3 temas aplicados. Por ejemplo, o sea, utilizas estadística y probabilidad. Por lo regular estos tienen una relación muy directa, pero también tienen su diferencia, que es la que te estoy pidiendo ahorita, y mínimos cuadrados. El ajuste de mínimos cuadrados, ¿cómo se diferencia de los anteriores temas? ¿Sí me explico? Ok, sí. En lo estadístico serían los mínimos cuadrados y el ajuste. Y lo probabilístico es la estimación que se está haciendo a través del intervalo de predicción. Bueno, sí, del intervalo de confianza con una distribución probabilística. Ya. Y otra duda, ¿por qué predecir solo 2013 y 2014 si ya estamos en el año 2016? No, porque bueno, estimar. En algún principio, todavía la subdirección de administración escolar de mi dependencia no ha hecho el corte de esos números. Lo harán a partir del próximo año 2017. Todavía eso no lo tienen, por eso yo se lo estoy prediciendo. Bueno, estimando, perdón. Bueno, de cierta manera el ajuste de mínimos cuadrados, bueno, implica una tendencia, ¿no? Y esa tendencia tiende, vaya la redundancia, a predecir. Por lo tanto, ¿mande? ¿No me escuchas? ¿No? Otra vez la pregunta. Bueno, lo que estaba diciendo el último. No, fue un comentario. Indico que... Es que no se escucha nada. ¿No me escuchan? Bueno. Bueno, ya se escucha, doctora. Ok. ¿Ya me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Perfecto. A lo que voy es que, bueno, aquí hay una aclaración de estimación y predicción y es importante determinar la diferencia entre una y otra, pero a lo que voy también es que el ajuste de mínimos cuadrados tiende a predecir, ya que está simulando, bueno, en base a los datos obtenidos, una función la cual, por lo regular, bueno, en este caso es continua,
y tiende a predecir a los futuros años. Es un comentario. Sí, bueno, sí, ya. Sí, adelante. Pedro, ¿cuáles serían tus decisiones o recomendaciones a la institución en base a tus resultados? Que busca alentar a la dependencia de fomentar la permanencia estudiantil para que egresen con una identidad preuniversitaria. Bueno, yo creo que además de señalar las alarmantes cifras de deserción, puedes hacer una recomendación ahora basado en los resultados de tu estudio para buscar disminuir esos altos porcentajes y buscar identificar la problemática, como señalas al inicio. Pues efectivamente son congruentes tus tendencias con datos históricos, en este caso fueron digamos, censales, y pues habrá que hacer las recomendaciones pertinentes para en el asunto y tratar de disminuir la deserción, investigar cuáles son las causas que están originando este problema, porque son cantidades muy altas, ¿no? Entonces yo te invito, Pedro, a que confiado en tus resultados hagas recomendaciones para que sean tomadas en cuenta. Bueno, sí, gracias, maestro Martín. Agradecemos al estudiante su presentación final. Nos despedimos por lo pronto. Más adelante estaremos en comunicación vía correo electrónico para hacerle llegar el acta de esta presentación final. Muchas gracias, Pedro. No la escucho, doctora. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ya. Sí, bueno, agradezco tu participación y estamos en contacto vía correo electrónico para hacerte llegar el acta de presentación final. Muchas gracias y hasta entonces.